exámenes es desequilibrio hidroelectrolítico. Honestamente, he intentado hacer en una sola clase, no se puede. Vamos a tener que hacer en dos, inclusive tratando de avanzar lo más rápido posible. Saben que el agua es, entonces, su fórmula, saben, dos hidrógenos, oxígeno, etcétera, elemento vital para la vida, que sin agua no podemos vivir. Saben que tienen una carga neutra, a pesar de eso la distribución de sus electrones tiene cierta polaridad, por lo cual hace que sea el disolvente biológico universal, ¿no? Que inclusive por su composición, muchos escriben que las células primitivas han tenido que adaptarse a sus características físico-químicas del agua marítima, y por ello se cree que la vida ha empezado entonces ahí, porque la composición del agua del organismo es muy parecida a la composición del agua marítima. Es un tema que ustedes lo conocen, por eso vamos a avanzar rápidamente. Y su nombre lo dice, ¿no? Sin agua no podemos vivir, chicos. Y por eso también la composición de nuestro organismo se ocupa la mayor parte. ¿Qué características tiene? ¿No? Como decíamos, es el disolvente universal por excelencia. Favorece las reacciones enzimáticas, ¿no? Y en realidad todas las acciones metabólicas que ocurren en nuestro organismo fluidifican las reacciones broncopulmonares, interviene, participa primordialmente también en la regulación de la temperatura corporal. Agua llevamos en histología, agua llevamos parte hasta en anatomía, en embriología, llevamos en bioquímica, fisiología. Entonces, también han llevado hasta en fisiopato, cirugía. Es un tema importante. Transporta las sustancias hacia los tejidos y elimina los productos de desecho. Entonces saben que gracias al agua, entonces se mantiene en homeostasis nuestro organismo. Esta hematosis de la que hablamos, la pulmonar, hace también a nivel de hematosis interna, podríamos decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel celular. El concepto de balance hidroelectrolítico es la relación cuantificada, ¿no?, de los ingresos y egresos de líquidos que ocurren en el organismo en un tiempo específico, incluyendo las pérdidas insensibles. Se refiere entonces al balance de ingresos y egresos en un día, en 24 horas, las cuales deben ser iguales. La regulación de la composición del medio interno, lo que estamos hablando, es decir, el balance de agua y electrolitos, tiene dos aspectos fundamentales: la cantidad de líquido existente y la composición de los líquidos. El agua atraviesa las membranas celulares estableciendo un equilibrio osmótico, ¿no? Un equilibrio osmótico que depende del contenido de sodio y sus aniones acompañantes, que son determinantes entonces en la tonicidad extracelular, es decir, en la osmolaridad, el contenido de agua o el volumen extracelular, como les decía. Sabemos que estas membranas celulares son las verdaderas, ¿no?, barreras anatómicas, verdaderas barreras anatómicas, que van a hacer entonces
o a diferenciar volúmenes, ¿no? Volúmenes compartimentales que junto a la presión hidrostática, ¿no? Al contenido de electrolitos que repercuten en la presión oncótica, ¿no? Y por la acción, entonces, del sodio y del potasio, por eso se llama bomba, ¿no? De protones de sodio y potasio ATPasa, las que van a, entonces, a mantener en equilibrio en ambos compartimientos, o dan el volumen, entonces, de ambos compartimientos, o las concentraciones de ambos compartimientos, el líquido extracelular y el intracelular. Para recordar rápidamente que esto nunca debemos olvidar, ¿no? O sea, esto es parte esencial, eh, que la composición del agua en el ser humano es de 60%, pero que tiene dos variantes, como vamos a ver. Esto es la edad, el sexo, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo. 60% del peso corporal tenemos. Ese 60% se divide en el líquido extracelular 20% y el intracelular, que tiene la mayor cantidad de agua, ¿no? 40%. 40%. Que si hablamos en números en una persona adulta, estos dos hacen 42 litros, ¿no? 25 y 17 litros aproximadamente. Bueno, pero lo esencial es de que sepamos que 40% corresponde al líquido intracelular y 20% al extracelular. Pero el extracelular, chicos, se divide en intersticial, es decir, el que está bañando, está entre célula y célula, y 15%, y el plasma solo 5%. Solo 5%. Reiteramos, el contenido del extracelular, hasta ahí hemos llevado en equilibrio ácido-base, es importante, por eso también está para determinar, cuando habíamos hablado de la anión Ga, ¿no? El sodio, que otros suman los dos cationes, sodio y potasio. Entonces, el sodio es el principal catión, ¿no? Que va a determinar entonces la osmolaridad. Y también dentro de los aniones importantes del cloro y el bicarbonato, cuyas concentraciones saben, y eso también, chicos, no podemos, o sea, dejar de saber de supermemoria, 135 a 145, de 90 a 110, ¿no? Puede ser de 95 a 110, según algunos autores, el bicarbonato 22 a 26, algunos de 19 a 26, etc. Mientras que a nivel intracelular, ¿quién es el que domina? El potasio, ¿no? El potasio, 145.000 equivalentes, y los aniones importantes en el interior de la célula están el fosfato y las proteínas, en ese orden, de acuerdo a su concentración, fosfato y proteínas. Como les decía, el agua tiene que ver mucho con la edad, ¿no? Y también con el sexo y la constitución. Esto está mal, 45%, ¿no? 60% son los varones y 55% en las mujeres. Si se van a dar cuenta, estas diapositivas son algunas intencionalmente mal hechas, porque hay gente que solo lee de diapositiva. Por eso yo el año pasado, cuando hacíamos las clases en aula, y los que no iban a clases solo leían diapositivas y ni siquiera libros, porque yo siempre les pongo no de lo que expongo, sino de la bibliografía también que les he dado, que hay que leerla, ¿no? Entonces, 60 y 55%. Por eso también cuando hacemos cálculos se puede multiplicar fácilmente por 0,6 o por 0,55.
Hablando de la edad, sabemos que cuanto más niños, ¿no?, o menor edad tenga, entonces el ser humano tiene mayor composición de agua. Así, hasta los recién nacidos son los que tienen mayor cantidad de agua, pero un recién nacido, ah, podríamos decir maduro, es decir, en su edad correspondiente, tiene menos cantidad de agua que un inmaduro, que un inmaduro, ¿no? Hasta en eso varía. Y también varía con la constitución. Saben que las mujeres tienen menor cantidad de agua porque dicen que tienen mayor tejido celular subcutáneo y saben que el tejido celular subcutáneo tiene menor afinidad por el agua. Eso de una forma teórica, como dicen los libros, textualmente, pero saben también, chicos, debemos contextualizar con los tiempos que estamos viviendo, que las mujeres, aunque también los hombres, pero de una forma predominante, hoy en día hasta vemos en nuestro medio Sucre nacional y a nivel del mundo, o sea, hacen mucho ejercicio, ¿no? Entonces son gente que su alimentación de una forma general, entonces ha cambiado, entonces hasta yo esa diferencia de 60, 65 a 55% creo que ha debido estrellarse. Entonces, los pacientes obesos, lo propio. Entonces, en pacientes viejitos, en obesos, hay que reducir 5% cuando hacen su cálculo de agua corporal total. Paciente de 75 años, entonces, si es varón, 55%. Si es mujer, 50%. Entonces, lo propio con el obeso, ¿no? Si es un paciente que tiene un índice de masa corporal aumentado, entonces hay que reducir 5%. 5%, ¿no? Ahora, si hablamos de estructuras orgánicas mismas, también varía. Por ejemplo, los intestinos son los que tienen mayor cantidad de agua, hasta 92%, dice, ¿no? Mientras que el tejido óseo solamente tiene 20%, que no es parte del tejido óseo. El tejido dentario son los que tienen menor cantidad de agua, 5%. La composición del líquido intracelular, acabamos de ver. El intracelular, el más importante, entonces, el potasio. 150 promedio. 150 promedio. Miliequivalentes por litro. Miliequivalentes por litro. El sodio y el magnesio, entonces, también están, pero con menos importancia, ¿no? Con menos concentración. Son los que tienen menor concentración. Ahora, dentro de los aniones, como ya les había manifestado, los fosfatos y sulfatos son los más importantes y luego sigue, entonces, las proteínas. Las proteínas. En el intracelular, en menor concentración, están los aniones que son más importantes en el extracelular, como es el bicarbonato y el cloruro. En el intracelular, 10 miliequivalentes por litro. A nivel del extracelular, si ven algún error en la imagen, son intencionados, ¿no? Pero a nivel extracelular, el cation más importante es el potasio, ¿no? De 3,5 a 5. Esto, chicos, considero que es de acuerdo al autor, por eso hasta en algunas imágenes les pongo valores distintos, para que cuando estudien, entonces, o sea, sepan que algunos autores, por ejemplo, 3,5 a 5,5 de potasio, ¿no? Pero el más importante del extracelular que nos va a dar osmolaridad es el sodio. Que esto sí, la mayoría de los autores
consideran que es de 135 a 145 mili equivalentes por litro, promedio 140. Pero si me dicen estudiado, chicos, de 133 a 143, no hay problema. 2 mili equivalentes no nos va a hacer diferencia. También está el calcio, el magnesio, ¿no? El magnesio, que hay aquí también distintos valores porque hay autores que lo consideran así. Mientras que los aniones, como habíamos estudiado y en equilibrio ácido-base, son el cloruro y el bicarbonato los más importantes, ¿no? Inclusive para determinar el anión Ga, son los que sumamos para entonces encontrar fosfatos, citratos, proteínas, etcétera, que son estos los que se consideran como anión Ga, ¿no? Pasando desde lo que nos enseñan el movimiento de agua de un espacio a otro espacio, entonces de agua y electrolitos es por difusión simple, facilitada y por el transporte activo. Eso desde histología nos enseña. ¿Qué pasa con la filtración capilar? El movimiento de agua a través de la membrana capilar por acción de la presión hidrostática, balanceada con la presión osmótica del plasma, entonces hacen que vaya de uno a otro espacio, de uno a otro espacio. Por si acaso, chicos, también que habíamos hablado del agua extracelular, está también tipificado el agua transcelular, son ese agua que viene de secreciones de tejidos, ¿no? Como el jugo intestinal, pancreático, el sinovial, humor acuoso, etc. Pues la fuerza que provoca depende exclusivamente del número de partículas disueltas por unidad de volumen, ¿ya? Dependiente de su carga eléctrica, de su peso o fórmula química. Ahora, de esto lo que nos tiene que quedar, que esto, sabemos que el transporte de agua es así, la osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad? 285 a 290 miliosmoles por kilogramo, ¿no? Por kilogramo. Entonces, en cirugía he aprendido o en fisiología que es de 280 a 290. Vale, chicos. Otros autores de 270 a 295. Sirve, chicos. O sea, no está dentro de los rangos. La regulación de la composición hidrosalina celular. Cuando aumenta la osmolaridad, se estimula entonces a los centros hipotalámicos, produciendo entonces un aumento de la sed y de la secreción de hormona antidiurética. Entonces, para que de esa manera podamos ingerir agua y nivelar esta osmolaridad. Lo contrario, si la osmolaridad desciende, se produce inhibición de la sed y de la secreción de la hormona antidiurética para que entonces podamos eliminar agua. Entonces, la sed, está bien que sepamos en español que es la necesidad, ¿no?, imperiosa de ingerir agua, pero médicamente sabemos que es entonces el proceso por el cual nosotros tenemos esa necesidad por una alteración de presiones, entonces hidrostáticas o oncóticas para nivelar entonces en dichas concentraciones y mantener en equilibrio la osmolaridad. Existen mecanismos de regulación del volumen extracelular, que estos son aferentes y eferentes, que lo vamos a especificar
más cuando veamos trastornos del sodio y del potasio. Del sodio y potasio, que sabemos que la osmolaridad es igual en el intra y extracelular, gracias entonces a esta bomba de protones de sodio y potasio, ATPasa, entonces, que nos van a dar este equilibrio, que de una forma general podríamos decir, entonces, que ese es el medio interno, ¿no? El equilibrio de esto. Los, los, los mecanismos entonces aferentes detectan cambios en la bulimia y transmiten al sistema nervioso central y a órganos endocrinos. Y estos receptores son de baja presión, ¿no? Estos varios receptores de baja presión y de alta presión. Y también existe, como les decía, en el aparato yuxtaglomerular. Los de baja presión, para recordarles, están en las grandes venas centrales y las aurículas, mientras que los de alta presión son arteriales a nivel aórtico y del seno carotídeo. Y de forma diferente, ¿cómo se va a regular? Regula entonces la excreción del sodio y agua a través de la filtración glomerular, ¿no? A través de la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos, entonces, y eliminación de agua por la secreción no osmótica de la hormona antidiurética. ¿Cuáles son los requerimientos de agua? Podemos decir, si son basados en necesidades metabólicas, de 80 a 100 ml por cada 100 kilocalorías. Si nos basamos en la superficie corporal, 1,5 entonces ml por metro cuadrado de superficie corporal día. Y si nos basamos en peso, 30-40 ml por kilo peso día. Si esto me dicen ustedes, chicos, he aprendido en cirugía que es de 30-50 ml kilo peso día, está en el rango, ¿no? Está en el rango. Y que nosotros también, entonces, manejamos de 30 a 50, sí, pero les he puesto porque existen muchos autores también que manejan de 30 a 40, pero que no crea mayor significancia. Lo que sí, el significado que nos debe quedar claro, chicos, es que el balance, ¿no?, hidroelectrolítico tiene que ser neutro. Así, lo que ingresa, sale. Y de eso se encarga entonces nuestro organismo. Si algunos de ustedes son adscritos del gastro, yo trabajo en el Instituto Gastroenterológico 16 años, entonces sé que ahí existe adscritura. Son alumnos de cuarto y quinto año, entonces, que hacen todos los días en sus turnos, entonces, balances hidroelectrolíticos. Saben, la mayoría saben bien, pero algunos lo hacen de memoria y eso está mal, ¿no? Porque siempre hay que contextualizar cada paciente, porque a veces por hacer escriben lo que es. Ahora los ingresos es a través de la ingesta de alimentos, de hábitos alimenticios, ¿no? Que eso hace que haya requerimientos y la actividad de una forma general, hasta en bioquímica nos enseña que el ingreso de agua se divide en tres. Agua visible, 1200 ml. Agua oculta, 1000 ml. Y agua endógena, 300 ml. De una forma general, 2500 ml de ingresos, ¿no? Para una persona adulta, no me voy a meter con niños, que eso, pero que tiene mucha similitud, ¿no? Ya, pero así, agua visible, que los 1200 ml. Eso, chicos, incluye el té, café, leche, podríamos decir sopa en los alimentos, a lo que se ve, por eso su nombre dice agua visible. Agua oculta, 1000 ml día, en que arroz, manzana,
en una pizza de pollo, ¿no? Carne de res, ahí está, 1000 ml. Y 300 el agua endógena, que saben que viene de la combustión, entonces de los procesos metabólicos endógenos, por carbohidratos, proteínas, etcétera, 300 ml. Mientras que los egresos, que también tienen que ser en la misma cantidad, si hemos ingerido 2500, eliminamos 2500. Y esas se hacen a través, para recordarles, de las pérdidas insensibles y de las pérdidas sensibles. Que eso también ustedes han aprendido de una forma así numeral, pero también, si saben, recuerdan y que se les quede que las pérdidas insensibles es a través de la evaporación, ¿no? Evaporación, que si es a través de la piel, 7 ml por kilo peso al día. Si es a través del tracto respiratorio, 5 ml kilo peso día. 5 ml kilo peso día. Estas constituyen entonces las insensibles, las pérdidas insensibles, que de esta manera pueden ser calculadas. Si no vemos, pero sí pueden ser calculadas, ¿no? Los egresos a través de las heces fecales, chicos, quédense con esto. La mayoría de los autores, 100 ml al día, 100 ml al día. A través de la orina, para recordarles lo que ustedes saben, 1200 a 1500 ml día. Pero si ustedes aprenden que es de 30, 120, 25 ml hora, mejor. Porque cuando vayan al hospital, estén en cualquier especialidad, el paciente esté sondeado, delicado, entonces donde tenemos que hacer un control de la diuresis, entonces tenemos que ver que tiene que ser así, con este margen. A pesar que la mayoría de los autores buscamos mínimamente, entonces que el paciente orine 0,5 ml por kilogramo hora. Si están haciendo su rote de anestesiología, el paciente está con sonda vesical, entonces tenemos que ver con cuánto ingresa, entonces a quirófano, ¿no? Si está con 100 ml, de ahí adelante tenemos que buscar cada hora, entonces que orine mínimamente 0,5 ml por kilo peso hora. Si pesa 70, entonces lo mínimo que debería orinar es 35 ml. ¿Ya? Entonces, y no solo en anestesio, si están haciendo rotación de cirugía, el cirujano, o sea, les va a decir cuánto está la sonda vesical, cuánto ha orinado, ¿no? Si están en medicina interna rotando cardiología, el paciente tiene alguna alteración cardíaca y además está sondado, entonces, ¿no? En insuficiencia cardíaca congestiva, les van a preguntar. Entonces, es bueno saber esto. Ahora, de una forma general, les recuerdo, por ejemplo, que cuando el paciente orina 400 ml o menos al día, un adulto estoy hablando, se habla de oliguria. Y anuria, que la mayoría cree que no orina nada, cero, no. Puede orinar 100 ml al día, se considera anuria, o menos. ¿Ya? Cantidades menores, entonces, indican que insuficiencia renal, situaciones de bajo flujo o hipovolemia. Entonces, va a orinar menos, entonces, hipovolemia, por ejemplo, un paciente que entramos de emergencia, un paciente con múltiples fracturas de miembros inferiores, etcétera, que ha tenido un accidente, ha perdido mucha sangre, entonces tiene hipovolemia, va a tener tendencia a orinar menos. Pero si no corregimos rápidamente, de acuerdo a su sangrado, podemos corregir con cristaloides. Y si se pasa de la pérdida sanguínea admisible, entonces ya tenemos que corregir con paquetes globulares. Paquetes globulares, ¿no? Eso depende de cada paciente. Si no, no vamos a, podemos entrar hasta en falla renal. En falla renal. En este caso sería pre-renal. Bueno, volúmenes superiores, entonces, son compatibles con lo contrario, con hiperhidratación o algunos estados patológicos. Estas pérdidas tenemos que medirlas también, medirlas. Ya si están en un hospital, donde estén, ya les daba el ejemplo, por ejemplo, miren en el gastro, operados de colecistectomía,
colon o en cualquier hospital, siempre hay que medirlas. Ahora, la hiperventilación, ¿no? En condiciones anormales, entonces la hiperventilación de lo que hablábamos, entonces hace que perdamos en vez de los 5 ml, entonces a 50 ml. Entonces, si el paciente hiperventila, hasta fisiológicamente, si uno está trotando, está en una maratón, va a perder mayor cantidad de agua. Y si tiene alguna enfermedad donde está hiperventilando, como en esta, por ejemplo, si nos referimos a cualquier neumonía, pero al COVID, entonces, tratando de compensar la hipoxia va a hiperventilar, están con taquipnea, entonces pierden también agua. En la sudoración, de acuerdo a la cantidad, se divide en leve, moderado, severo. Leve 8 ml, moderado 15 ml y severo 30 ml por kilo peso día. En la fiebre se pierde 5 ml por kilo peso día por cada grado de centígrado aumentado de lo normal. Si tenemos 38, 5 ml. Si tenemos 39, entonces 10 ml. Si tenemos 40 grados, entonces 15 ml por kilo peso día. Y la cirugía, como promedio, 5 ml por kilo peso hora esto. Si una hemicolectomía dura 3 horas, entonces tenemos que hacer el cálculo. Chicos, 3 a 7. Tienes lógica. No es lo mismo una incisión para un apéndice de 2 centímetros a una incisión de 15 centímetros para una colectomía. Y es hemicolectomía izquierda, derecha, o sea, depende de las incisiones, pero promedio 5 horas. Ahora, respecto a los electrolitos, importantes, todos los electrolitos para las funciones, ¿no? Enzimáticas, metabólicas, funciones cardíacas, ¿no? Neuromusculares, etcétera. Pero todas son importantes, las que vamos a tratar de estudiar, a pesar que nuestro pensum solamente está el sodio, vamos a ver el potasio también, para que les quede claro, chicos, ¿ya? Los valores, les he mostrado hace rato, hasta distintos valores a estos. Es así, varía. Miren, potasio 3,5 a 5,5, 90 a 100. Cuando hemos elevado equilibrio ácido base, hemos visto que es desde 95 hasta 112 o 113, pero está en el margen, chicos, ¿no? O sea, está en el margen. El calcio de 8 a 10 miliequivalentes, ¿no? El magnesio de 2 a 2,5, otros dicen de 1 a 2, otros de 1,5 a 2,5. Entonces, el sodio, lo esencial que tenemos que recordar, chicos, que ustedes han llevado muy bien. Entonces, ¿dónde se reabsorbe el sodio? En el túbulo contorneado proximal, la mayor parte, 50 a 75%. En el asa de Henle, un 25%, mientras que en el túbulo contorneado distal y colector completa hasta un 99%. No es que aquí en nuestros túbulos contorneado distal y colector 99%. Por decir, 70% se absorbe en el proximal de un paciente, más 25, 95. Entonces completará con este 4% a nivel de estos tubos para reabsorberse el 99% del sodio filtrado. La aldosterona, ¿no? Va a actuar en el túbulo contorneado distal. ¿Qué hace la aldosterona para recordar? Se absorbe agua y sodio. Agua y sodio, chicos, ¿no? Y elimina potasio. Por eso, ahora miren, ¿qué es lo que va a estimular la secreción de aldosterona? Concentración de sodio, concentración de potasio plasmático, la hormona adrenocorticotrofina, la angiotensina 2, que estos también son importantes cuando lleven nefrología, les van a reiterar, ¿no? Pero la concentración plasmática normal, 140 mil equivalentes de sodio, va a estimular, ¿no?, la concentración de sodio baja o la concentración de potasio alta, elevada. Entonces va a estimular la secreción de
aldosterona. ¿Para qué? Para que se absorba sodio, ¿no? Ahora el péptido natriurético, ¿no? Péptido natriurético, que es una hormona, ¿no? Natriurética. ¿Forma el corazón una hormona? Sí. ¿Dónde? En la aurícula derecha. Natriurético, natriuresis. Entonces, eso hace natriuresis. Es decir, elimina sodio a través de, señor, actúan los túbulos colectores medulares, inhibe entonces la desabsorción de sodio. Hace que se elimine natriuresis o inhibición de desabsorción de sodio, ¿no? ¿Por quién le estimula la secreción? La sobrecarga hidrosalina. Entonces, si tenemos mayor poscarga, va a retornar a la aurícula derecha este aumento de la poscarga. Hemos hablado hace ratito de receptores. Entonces, estos receptores de presión de la aurícula derecha hacen que forme esto, ya para favorecer la natriuresis cuando está sobrecargado. Tiene súper lógica. En cambio, pues, nos ha faltado tiempo, chicos. Ya ni modo. La hormona antidiurética